a seguir adelante en la noticia y su contexto. Vamos a hablar de varios temas en la mañana de hoy que tienen que ver en particular con la empresa Catognati, la empresa concesionaria de Terminal Cuenca del Plata. También más adelante vamos a hablar sobre el Centro de Capacitación y Formación de Personal Subalterno de la Policía y otros temas que tenemos para ustedes hoy que tienen que ver con derechos humanos y que tienen que ver con campaña político-electoral. Vamos a comenzar hablando de la empresa Catognati, que está ya finalizando lo que va a ser una demanda contra el Estado por la licitación de una segunda terminal de contenedores. Tema que ya hemos abordado en reiteradas oportunidades con ustedes, lo hemos hecho con la parte del gobierno, también con la parte de la empresa, con la parte de los trabajadores. Hoy retomamos lo que es la posición de la empresa que está finalizando ya de diagramar esta demanda con su equipo jurídico. Nos acompaña Fernando Correa. Bienvenido, Correa. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Un placer tenerlo por aquí. Bueno, ¿en qué está la situación concretamente ahora? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que van a presentar? Bueno, un poco la situación se estaba esperando que estuviera promulgada la ley y que a los efectos formales que estuviera vigente con la publicación del diario oficial. Sí. Y bueno, se ha seguido las órdenes a los estudios jurídicos y en el correr de estos días, supongo que esta semana, se va a estar presentando una carta, la cual es una carta de aceptación de la propuesta de arbitraje que hicieron los estados en el momento de la firma del Tratado de Protección de Inversiones. Sí. Y en el cual se abre una instancia de negociación amistosa y que, bueno, si no hubiera soluciones antes, desembocaría en un arbitraje internacional. Ahora, es un arbitraje primero bilateral, digamos, es lo que está... Es un arbitraje entre el inversor y el Estado. Y el Estado, exacto. ¿No ha habido negociación ya entre el inversor y el Estado? No. Para llegar a este tema, digamos, ¿no se ha discutido entre ambas partes? Sí, se ha discutido, básicamente ha sido una discusión no del agrado de la que pretendía el inversor. ¿Mediática? ¿No? Sí, no se ha podido sentar en una mesa a ver los aspectos técnicos, que son básicamente donde están las diferencias. Y bueno, lo que se va a tratar o se pretende en este momento, en esta instancia, aquella discusión política donde está en el Parlamento y pública, bueno, hoy se cambia un poco el escenario y ya son más aspectos jurídicos y bueno, el inversor va a tratar de exponer cuáles son sus argumentos y encontrar una solución, y lo que hay que tener claro es que simplemente es un mecanismo para solucionar una diferencia entre dos partes y no nada más que eso, y no está en riesgo ni la continuidad de Catognati en Uruguay, ni la continuidad de las inversiones en el puerto de Montevideo, ni la propia operativa de la terminal. Y bueno, eso es lo que además queremos resaltar, ¿no? Esperemos que mediante este mecanismo, bueno, esa diferencia que hoy existen, bueno, se recurra a un mecanismo y se pueda zanjar. Correa, ¿cuáles son los argumentos de la empresa? Que el gobierno está manteniendo la postura de que no se viola el contrato con Catognati mediante la licitación para una segunda terminal de contenedores, que por cierto es necesaria. ¿Ustedes coinciden que es necesaria una segunda terminal actualmente o no? No. Nosotros... ¿Con la operativa actual alcanza? El tema es, sobre si es necesario o no, es qué tipo de infraestructura es necesario en el puerto de Montevideo, ¿no? Por el tipo de mercadería. Estamos hablando de que el puerto de Montevideo maneja transbordos, básicamente, y no tenemos un hinterland o una conexión intermodal que nos permita, por ejemplo, traer contenedores de la región vía ferrocarril o vía carretera, sino vienen, básicamente el crecimiento está dado por el transbordo, que es, viene en un barco, se baja en la terminal y se sube a otro barco. Básicamente muchas veces se mantienen contenedores en la terminal. Exacto, sí. Importante, ¿no? Vienen, están en la terminal, y no solo contenedores con mercadería, sino también los contenedores vacíos. Claro. Y para eso es necesario compartir el muelle. Entonces, frente a un escenario donde tenemos un tipo de mercado que está básicamente dado por el transbordo, barco a barco, es necesario mantener el mismo muelle, ¿no? Que los barcos compartan el muelle. Ahora, si la estructura cambia, si tenemos un ferrocarril eficiente o un desarrollo ferrocarril que nos permita agrandar la torta, ¿no? Y que ya no sea el transbordo, sino sea tránsito y transbordo, ahí sería el escenario distinto y la forma de competencia serían distintas. Eso es un aspecto técnico, digamos, ¿no? Desde el aspecto formal del contrato, el Estado uruguayo en el 2001, cuando hizo la subasta, dio una información, la única información fue el plan maestro, que es un plan estratégico donde estaba establecido que iba a haber una sola terminal de contenedores y que otras infraestructuras. En ese momento el Estado concesionó el muelle Escala, que eran 8 hectáreas de terminal,
y le da un área de gestión de 58 hectáreas, o sea, 50 hectáreas de agua, de los cuales hoy termina Cuenca del Plata, al final de este año vamos a tener 30 hectáreas ya pavimentadas y con un muelle de 688 metros. Lo que se trata de decir es, bueno, el inversor al momento de poner los 17 millones de dólares en aquella subasta, estaba entendido que tenía la obligación de hacer esas obras de infraestructura, de equipos, pero además tenía otro tipo de obligaciones, que era captar demanda mínima, so pena de perder el contrato si no la hiciera. Con esta ley lo que dice el inversor es que, bueno, se le cambian el marco de la competencia, ¿verdad?, pero se le mantienen las obligaciones. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, el contrato dice que el objetivo de Terminal Cuenca del Plata es posicionar el puerto de Montevideo como un puerto hub regional. Pero a la empresa se le asigna un objetivo de posicionar a todo el puerto de Montevideo en la región, sí, ¿no? Y para eso no puede posicionarlo si enfrente tiene otra terminal especializada de contenedores. Otro aspecto importante. Ahora esa otra terminal va a pertenecer al puerto también de Montevideo. Exacto, pero eso, otro aspecto importante es que se le asigna los mínimos necesarios, ¿no? Las proyecciones en ese momento era aproximadamente, que era del Plan Maestro del año 99, la demanda mínima que debía captar Terminal Cuenca del Plata era aproximadamente de un 65 a un 75% del tráfico futuro. Eso hoy se sigue manteniendo. Entonces, la única manera con el único objetivo de plantear tener una demanda o captar una demanda mínima tan alta es si va a ser la única terminal especializada. Otro aspecto importante es que el propio decreto determina el marco de la competencia de Terminal Cuenca del Plata y dice textual: la terminal trabajará en libre competencia con otros operadores y los otros muelles del puerto de Montevideo. Hay una diferencia importante en lo que es la normativa de la ley de puertos. Dicen que no habría libre competencia en este caso. No, es que se identifica claramente lo que es un operador y lo que es un concesionario. Entonces establece libre competencia con otros operadores y los otros muelles del puerto de Montevideo. Si hubiera una intención de poner otra terminal especializada al momento de la firma del contrato, no se podría haber obviado la palabra concesionario y no haber nombrado solamente a los operadores. El operador es aquella persona habilitada, aquella empresa habilitada a operar en muelles públicos. Y el concesionario es el concesionario que tiene una concesión, en este caso una nueva terminal. Si se hubiese querido libre competencia, se hubiese dicho la terminal competirá en un marco de libre competencia y no explicar todo el resto de lo demás. Eso es un poco en el marco teórico y en el marco contractual, en cuál era el marco de competencia y cuáles eran las pesadas obligaciones que debía soportar Terminal Cuenca del Plata al momento de poder tener 30 años de concesión. ¿Eso es parte del argumento que van a presentar a nivel jurídico? Eso es parte del argumento que va a presentar a nivel jurídico. También es verdad que Terminal Cuenca del Plata está inhibida de operar en muelles públicos. Esos otros los elementos porque, por un lado, yo tengo obligaciones, pero por esas obligaciones adquiero determinados derechos. Claro, bien. En este caso, usted me explicaba que es primero el arbitraje entre el Estado y el concesionario, la empresa que tiene la concesión de la terminal Cuenca del Plata, que es esta empresa belga, y después, ¿qué ocurre si no se llega a un consenso, si no se zanja? Bueno, una precisión. Es primero una negociación amistosa, una conciliación, 6 meses, si no se puede llegar a un acuerdo. Bueno, hay algunos aspectos con respecto a la normativa local, si se esperan 18 meses o no, pero indefectiblemente después el inversor puede optar a elegir aplicar los mecanismos de arbitraje. Y se va a un arbitraje internacional. Y se va a un arbitraje internacional. ¿En eso está incluida una demanda del Estado uruguayo? Bueno, el arbitraje internacional, lo que se va a decir es, no se va a estar en discusión si el Estado puede o no puede, sino son los daños o el perjuicio que le causa la decisión del Estado. No está en cuestión si el Estado debe hacerlo o no lo debe hacer, o lo puede hacer o no lo puede hacer, sino el daño o el resarcimiento que el inversor va a pedir, y es lo que va a ¿De cuánto es la demanda al final? ¿Tiene una cifra? No tenemos una cifra, pero sí, siempre como lo hemos dicho, son de varios cientos de millones de dólares prima fase, ¿no? Bien. ¿Cuánto ha
generado a nivel económico la terminal Cuenca del Plata desde su instalación. Aquí, ¿cuánto es que por año, o por lo menos las últimas cifras que están manejando ustedes, genera de ganancia? Mira, el último ejercicio, Terminal Cuenca del Plata dejó una utilidad de $6 millones, con una facturación de aproximadamente 54. Y ahora, a partir de tener un nuevo muelle de atraque y mayor área de respaldo, bueno, pronosticamos tener, a pesar de la caída en los volúmenes por efecto de la crisis, sí, empezamos a tener, bueno, hacia adelante, bueno, una recuperación, a pesar de que este año vamos a tener una caída en entorno del 20% respecto del año pasado. Ahora, ¿puede crecer más la actividad de la terminal Cuenca del Plata? Claro, apostamos a eso, ¿no? Apostamos a captar más mercado. Vamos a hacer la terminal a partir del año que viene con mayor cantidad de conexiones reefer del mundo. Eso significa que vamos a poder tener 2.700 contenedores refrigerados con mercaderías conectados a una toma corriente. Eso nos permite, además de tener ese volumen de mercadería, todo el valor agregado y todos los servicios conexos, lo que necesitamos tener personal capacitado para reparar el contenedor, para hacer los monitoreos. Tenga en cuenta que 2.700 contenedores con mercadería refrigerada son de alto valor y son de varios miles de millones de dólares en nuestra responsabilidad. Y eso nos va a permitir tener otro nicho de mercado el cual nosotros queremos especializar. Y de hecho vamos a estar haciendo el mes que viene vamos a estar haciendo un congreso especializado sobre carga refrigerada, en el cual como una acción de Terminal Cuenca del Plata puede repercutir en que toda la cadena logística pueda tener beneficios, desde los productores del sur argentino básicamente, y los importadores europeos, logrando ser un centro concentrador de carga, tratando de tener una conexión directa a Montevideo, Europa, lo que permita tener varios resultados óptimos para los importadores, para los armadores y para los importadores. Correa, se me terminó el tiempo, le agradezco mucho que nos haya acompañado, ha sido muy amable. No, a las órdenes, muchas gracias por la invitación. Amigos, la pausa y ya tenemos más para compartir con ustedes, no se muevan de ahí que ya regresamos en la noticia de su contexto.